Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana que ya nuestro Padre Celestial nos ha permitido estar de pie. Queremos compartir con todos aquellos que nos ven, están pendientes de las transmisiones día con día. Damos gracias por acompañarnos, por tener ese apoyo de parte de ustedes. Que Dios me los bendiga. Y el único propósito de estar haciendo esto es para dar a conocer la palabra de Dios, para que sea nuestro Señor Jesucristo conocido por todas aquellas almas a través de escuchar la palabra de Dios, porque ese es el propósito principal, que las almas conozcan la palabra de Dios y que así a través de estar escuchando la palabra de Dios, ellos puedan acercarse a Dios, aceptando a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Vamos a ponernos en oración para que sea Dios que nos enseñe, que nos hable en esta mañana, lo lindo y lo maravilloso que Dios quiere que hoy llegue a nuestros oídos una vez más, a nuestro corazón, a nuestra mente. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, nos acercamos delante de su presencia, en el nombre que sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien es toda gloria y toda honra. Padre, le pedimos que sea usted limpiándonos, perdonándonos, Padre, de todos nuestros malos actos, nuestros malos pensamientos, nuestra vana manera de vivir, Señor. Perdónenos. Y que día con día, Padre, nos ayude a vivir en hacer la voluntad suya, Padre. Le pido, Padre, en el nombre de Jesús, que sea usted, Padre Santo, poniendo de su presencia en este momento, Señor. Que su Espíritu Santo, Padre, sea en este momento, Señor, de transmisión. Y que asimismo, Padre, usted abra el entendimiento a todo oyente, Señor, de su palabra, Señor. Porque es la palabra suya, Señor, que venimos y hablamos, Padre, a todas aquellas almas, Señor. Que se manifieste, Padre, su Espíritu Santo, Señor, en cada vida, abriendo el entendimiento. Y que esa palabra, Señor, que hoy se escuche, Señor, la asesoremos en nuestro corazón y la pongamos en práctica día con día. Padre, en el nombre de Jesús, yo le pido que pase usted el carbón encendido en mis labios, para que salga palabras suyas, Señor, no palabras de hombres, Señor. Le damos gracias, Padre, por un día más. Gracias por su amor, por su misericordia. Gracias, amado Dios, por dar a Cristo Jesús para salvación y perdón de pecados. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy hemos titulado este tema, hermanos, todos hemos pecado. Todos. Y la bendita palabra de Dios, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 en adelante. Oiga lo que nos dice la bendita palabra de Dios. En el libro de los Romanos, capítulo 3, versículo 23 en adelante, dice la palabra de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia,
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En el libro de los Romanos vemos, hermanos, que Dios nos dice en su palabra que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Oiga, el pecado que nosotros hacíamos hoy en día se haga, nos hace estar destituidos de la gloria de Dios. Y dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por causa del pecado, nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero venimos a tener la justificación gratuitamente por su gracia, que es mediante la redención en Cristo Jesús. Cristo Jesús viene, hermanos, amigos, a justificarnos para que ya nosotros no estemos destituidos de la gloria de Dios, sino que recibamos el perdón de los pecados, que nosotros podamos ser limpiados del pecado. Para eso Cristo Jesús es la redención a la humanidad, porque ciertamente dice la palabra de Dios que todos hemos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesucristo nos justifica gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en paciencia los pecados pasados. Aquí hay algo grande y maravilloso, hermanos, que nos enseña que solo uno derramó su sangre. Y que por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, por la fe en la sangre de Jesucristo, recibimos la justicia para que seamos perdonados de los pecados pasados. Solamente Jesucristo, hermano, amiga,
es por que el cristiano dice que toda gloria y toda honra es a Jesucristo. Porque Jesucristo es quien pagó un precio por la salvación, por el perdón de pecados de la humanidad. Aquí lo dice que por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces vemos, hermano, Jesucristo es la propiciación. Jesucristo es la justicia. Por la fe en la sangre de Jesucristo alcanzamos justicia, el perdón de pecados. Por la sangre, por la fe en la sangre de Jesucristo. Porque antes nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. El pecado, decíamos el día de ayer, es algo que nosotros debemos de dejar. Antes hablamos que el que practica el pecado es del diablo. Pero que para eso vino Jesucristo, para deshacer todas las obras del diablo. El pecado, la desobediencia. Allí inicia el primer pecado. La desobediencia a Dios es el pecado que mayor podemos tener nosotros. El desobedecer a Dios. Desobedecer lo que dice Dios. Y Dios dice, no hurtarás, no hay que hurtar. No robarás, no hay que robar. No hablarás falsos testimonios, no hablar falso testimonio. Que no murmuréis de tu prójimo o de tu hermano, no hay que murmurar. Pero nosotros muchas veces se nos olvida y desobedecemos esa palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, la palabra en el libro romano nos está diciendo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no hay uno en la tierra que no haya pecado. Todos hemos pecado. Y todos estamos destituidos o estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué digo que estábamos? Porque la palabra de Dios me hace a mí justificado. Me hace a mí que yo ya he sido perdonado por creer en la sangre de Cristo Jesús, por creer en Cristo Jesús, por reconocer a Cristo Jesús como mi Señor y como mi Salvador, como el único mediador entre Dios y los hombres, por quien tenemos nosotros la salvación y el perdón de pecados. Y es en Cristo Jesús que nos justifica, que es la redención, que es la propiciación para que nosotros seamos justificados por la gracia de Él. Así es que ahora, los que estamos en Cristo Jesús, ya no estamos destituidos de la gloria de Dios. Los que conforme a la voluntad de Dios caminamos en obediencia a su palabra. Porque si yo vivo su palabra, estoy justificado por Cristo Jesús. Pero si yo digo ser cristiano, pero no me someto, no obedezco la palabra de Dios, entonces en vano es. Una cosa es que recibamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Qué bueno.
y sentimos que Dios nos ha perdonado. Pero hay un seguimiento en la vida de todo aquel que ha creído en el Evangelio de Jesucristo. Hay un vivir, hay un seguir, hay un camino que tenemos que seguir caminando. Y conforme la palabra de Dios. No como yo quiero. No como nos lo dicen que sea. No. La palabra de Dios. Por eso está esta linda y hermosa palabra. Aquí nosotros encontramos cómo debo yo vivir siendo creyente del Evangelio de Jesucristo. Habitantes de la tierra, tenemos que vivir la palabra de Dios. Toda la humanidad, necesitamos caminar conforme la palabra de Dios. Este es el libro, este es el camino que nos enseña cómo nosotros debemos vivir en esta tierra. Creyentes del Evangelio de Jesucristo, aquel que no ha creído en el Evangelio de Jesucristo y lee la palabra de Dios, irá viendo que aquí Dios le enseña cómo él debe de vivir como habitante de esta tierra, como creador de nuestro Dios y único creador del cielo, de la tierra y de todo lo que existe en este mundo. Así es que todos hemos pecado, todos. No hay uno justo, no hay uno que no haya pecado. Todos hemos pecado y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ya no estamos destituidos de la gloria de Dios cuando vemos o recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Porque dice la palabra de Dios, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, manifestar su perdón a toda la humanidad, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesucristo. Oiga, Él es justo y Él es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Jesucristo justifica a todo aquel que pone su fe en Él, que pone su sentir en Él, su ver en Él, seguir a Él, vivir en Él. Eso es lo que uno quiere. Que Jesucristo es la propiciación. Jesucristo es el único quien perdona a la humanidad de todo pecado que hayamos cometido. Solamente por la justicia de Jesucristo nosotros podemos llegar a la gloria de Dios y ya no estar destituidos de la gloria de Dios. Pero si estamos viviendo el pecado y en desobediencia a la palabra de Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos apartados de la gloria de Dios. Pero si nosotros reconocemos que Jesucristo es nuestra justicia, que Jesucristo es nuestra salvación, que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres y que por medio de Él nosotros obtenemos el perdón de todo pecado. Así es, amiga.
todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios si no recibimos o no reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero ya no están destituidos los que creen en Cristo Jesús, porque Jesucristo viene a justificarnos delante del Padre para que nosotros alcancemos la gloria de Dios. Así es que, amigo, amiga, hoy quiero yo invitarte a ti a que des ese paso importante de tu vida, que reconozcas y que recibas al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, no interesando el pecado más horrendo que tú puedas pensar que has hecho, o lo peor que el enemigo te dé el sentir que tú has hecho y que no tienes justificación, que no tienes perdón. No escuches al diablo. Si hoy llega esta palabra a tu vida, es porque Dios quiere perdonarte a ti y que tú seas diferente, que tú seas una persona transformada por creer en el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo tiene el poder para transformar al hombre, la mentalidad del hombre, el sentir del hombre. Jesucristo cambia y transforma a través de su Espíritu Santo. Hoy yo te invito, amigo, amiga, que le recibas a Él, que recibas a Jesucristo, quien puede cambiar tu vida, a ser una persona diferente, a una persona conforme la voluntad de Dios, hacer las cosas como Dios quiere, vivir en este mundo como Dios quiere. Así es que aquí, amigo, amiga, que vas a recibir al Señor Jesucristo como su Señor y tu Salvador, quiero leerte la palabra de Dios que dice en el libro de los Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Inclina tu rostro. Te vamos a guiar a una pequeña oración para que tú recibas al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Repite conmigo. Dios, en esta hora, yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que usted, Dios, le levantó de los muertos para salvación. Gracias, Dios, por permitirme que en este día yo pueda haber escuchado su palabra y que hay perdón en Cristo Jesús. Yo estaba destituido de la gloria suya, pero a través de recibir al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, recibo la justificación por medio de Jesucristo. Hoy le pido que escriba mi nombre en el libro de la vida. Le doy gracias, Dios. Señor Jesús, hoy he confesado que usted es mi Señor y mi Salvador. Hoy le invito que entre a mi vida, reine en mi corazón y en mi mente, y que de hoy en adelante pueda caminar guiado por su Espíritu Santo
y hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Gracias, Jesús, por venir a mi vida. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por perdonar todas mis maldades. Gracias, Jesús, por echar a sus espaldas todos mis pecados. Gracias por perdonarme de todas mis maldades. Señor Jesús, gracias. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, le pido, Padre, por todas aquellas almas, Señor, que estén recibiendo al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Que sea usted, Padre Santo, poniendo de la presencia de su Espíritu Santo en sus vidas, sellándolas, Padre, con su Espíritu Santo en su caminar. Que sus pasos, mi Dios, sean caminar en el Evangelio de Jesucristo. Que su mente y su corazón, mi Dios, esté impregnado, Padre Santo, el poder de su Espíritu Santo, Señor, y caminar conforme su palabra, Señor, para que ellos puedan ser de edificación y bendición a todas aquellas almas que les rodean y puedan hablar, mi Dios, del poder transformador que hay en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, abraza esas almas, Señor. Tómelas, Padre Santo, en sus brazos, Señor. Acarícielas. Que ellas puedan sentir su presencia, mi Dios maravillosa. En el nombre de Jesús se lo pido, Señor. Le doy gracias, Padre, por sus vidas. Gracias, Señor, porque ellos han dado esa decisión importante de sus vidas. De aceptar y reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. El consejo como siervo de Dios, a usted que ha recibido al Señor Jesucristo, si no tiene una Biblia, cómprese una Biblia, estúdiela, hágase miembro de una iglesia cristiana donde le ayuden a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y a crecer en la fe en Cristo Jesús. No se vaya a quedar en casa solamente porque ya recibió al Señor Jesucristo y usted lee la Biblia en su casa. No, es necesario que usted se haga miembro de una iglesia cristiana evangélica para que aprenda a caminar conforme a la palabra de Dios. Que Dios me le bendiga y que sigan adelante. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por darnos este tiempo, Señor, de hablar de su palabra. Gracias, Padre Santo, por su amor y su misericordia, Padre, que tiene para con toda la humanidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Sea usted guardando nuestra entrada y nuestra salida, Señor. Y que ángeles acampen alrededor nuestro, Señor. Y ayúdenos día con día, Señor, a hablar de su palabra. Ayúdenos, Padre Santo, a proclamar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. En el nombre de Jesús se lo pedimos y damos gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios me les bendiga, hermanos y hermanas, y hermanos que recién han empezado a caminar en los caminos de Dios. Tómense de la mano de Dios, siga adelante, esforcémonos día con día, hermanos. Que Dios me les bendiga.